andar por eso, consentimiento informado. ¿Todos están de acuerdo en que grabemos la clase, sí o no? ¿Hay alguien que no está de acuerdo? Todos se quedaron callados. ¿Están de acuerdo con que grabemos esta reunión? Hablen, por favor. Prendan los micrófonos y hablen. Sí, estoy de acuerdo. Claro. Está de acuerdo. Manuela Parra, ¿estás de acuerdo? Manuela Parra. María Paola, ¿estás de acuerdo? María Camila, ¿está de acuerdo? Bueno, listo, porque ya esto está quedando grabado para que quede ahí por evitar cualquier problema. ¿Listo? O sea, esta grabación está siendo grabada. Esta clase está haciendo, esta reunión está siendo grabada. Bueno, listo. Estamos todos de acuerdo en que la vamos a grabar y que la vamos a publicar en el YouTube para poderla estudiar y subir. ¿Listo? Bueno, entonces, hoy vamos a ver capítulo 36, que es formación de imágenes. Formación de imágenes. Me llamo para que le abrieran la puerta. Conchuda. Bueno, entonces, vamos a mirar a ver cómo se forman las imágenes. Vamos a arrancar con el espejo plano, pues que es el más sencillo. Después miramos cómo son los espejos esféricos. Y después continuaremos con las imágenes formadas por reflexión y refracción. Por refracción. Bueno, imágenes formadas por espejos planos, imágenes formadas por espejos esféricos, imágenes formadas por refracción, lentes delgadas, aberraciones de las lentes, la cámara fotográfica, el ojo humano, la lupa sensible, el microscopio compuesto y el telescopio. Eso lo pueden leer ustedes como curiosidad. Cuando estábamos en la universidad teníamos el montajito que uno podía armar ¿cómo es? El telescopio o el microscopio, se podía armar fácilmente, pues. Pero aquí, bueno, no estamos en la universidad, estamos aquí. Si de pronto bajamos un videito de YouTube y lo miramos ahí si quieren. Bueno, entonces son los temas que vamos a ver acá, pero estos tres de acá son como más que todo para que lo lean como por curiosidad. ¿Listo? Vamos hasta lentes delgadas. Aberraciones no las vamos a tratar aquí tampoco. Ustedes dicen, la formación de imágenes en espejos planos, dice, el presente capítulo se ocupa de las imágenes que resultan cuando los rayos luminosos inciden sobre superficies planas y curvas. Las imágenes se forman ya sea por reflexión o por refracción. Y es posible diseñar espejos y lentes para formar imágenes que tengan las características que se deseen. O sea, lo utilizan los magos para hacer magia, ¿sí o no? Hacer trucos de magia. Combinación de espejos para hacer que aparezca una persona donde no está, en fin, todo eso. Se continúa en el curso en la aproximación del rayo y el supuesto de que la luz viaja en línea recta. Estas dos etapas conducen a predicciones válidas en el campo conocido como la óptica geométrica. En capítulos sucesivos se ocupará de los efectos de interferencia y difracción, que son los temas de estudio de la óptica ondulatoria. Básicamente es que el capítulo 35 y 36 es un solo capítulo. En realidad es una unidad. Y los temas tienen que ver mucho el uno del otro. Y el 36 y 37 también es otro. Aunque la verdad que los 35, 36, 37 y 38 en realidad es una sola unidad. Sí, aquí la llaman óptica. Bueno, es posible comprender la formación de imágenes en espejos a partir del análisis de los rayos de luz. Aquí tienen una figura donde muestra una persona está mirando a través del espejo este objeto que está en este punto, ¿sí? Entonces la persona mira Juan Felipe Mejía Granda. Juan Felipe, buenas tardes, ¿cómo estás? Entonces, la persona mira al espejo y ve como si los rayos de luz vinieran de acá, como si el objeto estuviera en esta posición, aquí la imagen. Aquí se está formando la imagen de este objeto. Para él ve que los rayos vienen en línea recta desde la imagen, ¿sí? La imagen está al otro lado, listo. Es decir, es posible comprender la formación de imágenes en los espejos a partir del análisis de los rayos de luz que siguen el modelo de onda bajo reflexión. Empecemos
con la consideración de espejo más simple, el más simple posible, que es el espejo plano. Imagine una fuente de luz colocada en el punto O, figura 36.1. A una distancia P frente al espejo, distancia objeto. Bueno, aquí está bueno porque van a empezar a marcar la nomenclatura que va a utilizar el libro para ubicar el objeto y para ubicar la imagen. Entonces, miren, la distancia objeto la van a llamar P, la distancia imagen la van a llamar Q. Aunque esto en general, en la mayoría de los libros de óptica o de esto, trabajan estos mismos conceptos de esta misma forma. A una distancia P frente al objeto, frente al espejo plano. A la distancia P está el objeto. La distancia P se conoce como distancia objeto. Los rayos luminosos divergentes que salen de la fuente son reflejados por el espejo. Después de reflejarse, los rayos siguen un proceso de divergencia. O sea, llegan al ojo y se siguen abriendo. Pues al llegar, la imagen llega al espejo y los rayos se van abriendo, ¿sí? Divergen. Y el ojo humano, la persona que está mirando, observa como que el objeto estuviera en este punto. Levi. No. Bueno, listo. Entonces, los rayos luminosos divergentes que salen de la fuente son reflejados por el espejo. Después de reflejarse, los rayos siguen un proceso de divergencia. Las líneas discontinuas de la figura 31.6 son extensiones de los rayos divergentes hacia atrás, hasta un punto de intersección, en I. Para el observador, para que los rayos divergentes surgen del punto I, detrás del espejo, el punto I, que está a una distancia Q detrás del espejo, se conoce como imagen del objeto o no. Y la distancia Q se llama la distancia imagen. Independiente del sistema de estudio, siempre localizan las imágenes extendiendo hacia atrás los rayos divergentes hasta otro punto que hace intersección. Las imágenes están localizadas ya sea en un punto a partir del cual los rayos luminosos realmente divergen o en un punto a partir del cual parecen que divergen. Ay, pero su papá la echó. Listo. Vaya pues. Yo no sé si usted la echó, pero ella nos iba a llorar ahí. Bueno, entonces, para el espejo plano es muy sencillo. La imagen se ve al otro lado, se ve a la misma distancia, la distancia imagen y la distancia P para el espejo plano. La distancia objeto y la distancia imágenes son las mismas. Entonces, aquí están mostrando cómo se va a construir la imagen. Yo tengo este objeto en este punto, entonces trazo un rayo paralelo, se llama el eje focal. Entonces, perpendicular al espejo acá, donde nace el objeto, principio del objeto, donde en este vértice y paralelo a este eje, que yo sé mal que se llama eje focal, vamos a dibujar un rayo que va hacia el espejo, perpendicular al espejo. Desde la flecha trazamos un rayo perpendicular al espejo. ¿Listo? Trazamos otro hacia el vértice. De la imagen del vértice trazamos una línea viniendo de la imagen. O sea, con este mismo ángulo de incidencia, ángulo de reflexión, los ángulos son iguales. Y entonces prolongamos la línea para ver de dónde proviene la imagen. De esta flecha corresponde a este punto. ¿Listo? Así se construye la imagen. Aquí es muy sencillo porque el espejo plano no transforma nada. ¿Listo? Simplemente la imagen está al otro lado del espejo. Es más, es una imagen virtual. Usted la imagen en un espejo no la puede tocar. La imagen es real cuando está al frente del espejo, usted la puede tocar. Entonces, dice acá, es posible desplegar las imágenes reales sobre la pantalla, pero no se puede desplegar imágenes virtuales en una pantalla.
en la sesión 36.2 encontrará un ejemplo de una imagen real. Aquí estas imágenes son virtuales. Pero la imagen del objeto vista en un espejo plano, espejo simple, virtual. Es posible desplegar y manejar. Perdón, es siempre, que no estaba viendo bien. La imagen en un espejo plano es siempre virtual, en el espejo plano. En el espejo cóncavo o convexo ya es distinto. En la geometría simple de la figura 36.2 sirve para examinar las propiedades de las imágenes de los objetos extensos formados por espejos planos. A pesar de que existe un número infinito de posibles direcciones hacia las cuales los rayos luminosos pueden salir de un punto del objeto, se representa por la flecha azul. Solo es necesario elegir dos rayos para determinar dónde se formará la imagen. En este caso, dos rayos. El rayo que va perpendicular al espejo y otro que va hacia el vértice del espejo. Una imagen perpendicular desde la cabeza, desde la flecha, y otro desde el piso del objeto. Hacia el espejo un rayo, y hacia el vértice que se forma acá otro rayo. Y ya con eso se construye la imagen. Para más adelante vamos a mirar cómo se construyen cuando los espejos son esféricos. Entonces aquí, una de las características que hay que aprender aquí, la primera cosa que vamos a encontrar aquí, M, es el aumento lateral, el aumento de la imagen. Para un espejo plano, la imagen es la misma, tiene el mismo tamaño del objeto. Entonces, el aumento se define, este aumento, M, se define como altura de la imagen sobre la altura del objeto, aunque también se puede decir distancia de imagen sobre distancia de objeto. Es lo mismo. Eso viene porque eso es de magnificación en inglés. Bueno, entonces este es el aumento lateral de una imagen. En este caso, para el espejo plano, va a ser la misma. ¿Listo? Pero observen que se define como H' sobre H, o también como distancia objeto distancia de imagen sobre distancia objeto. Eso ya lo puede leer usted, entonces no voy a enfocar mucho más en eso. Aquí hay un ejemplo, dos espejos planos han sido colocados en forma perpendicular entre sí, como se observa en la figura. Se coloca un objeto en el punto O. En esta situación se forman varias imágenes localice las posiciones de las imágenes. Entonces, por ejemplo, este objeto produce una imagen en este punto, ¿sí? Y produce una imagen en este otro espejo. Pero se forma otra imagen en este ángulo, porque esta imagen, la imagen de este objeto, también se proyecta en este otro espejo, o la imagen de este espejo se proyecta en este punto, a través de este espejo. Entonces vamos a ver por qué dice que conceptualiza. La imagen del objeto está en I1. En el objeto 1, rayos violeta, aunque yo lo veo como azules, no sé. Y en I2, el espejo 2. Además, se forma, I2 está en el espejo 2. Además, se forma una tercera imagen I3, rayos cafés, aunque no se ven negros, o sea, no ninguno cumple. Esta tercera imagen es la imagen de I1 que se forma en el espejo 2. O de manera equivalente la imagen de I2 que se forma sobre el espejo I1. O sea, I2 se forma en el espejo I1, o I1, la imagen de I1 se forma en el espejo 2. Entonces, por la forma como están distribuidos los espejos, se logran ver a tamaño, esas tres imágenes. Aunque si uno lo mueve un poquitico más, cambia el ángulo, pueden aparecer muchas más imágenes. Bueno, es decir, la imagen de I1 o en I2 sirve para formar para la imagen de 3. Sirven como objeto para I3. Advierta que para formar esta imagen en I3, los rayos tienen que reflejarse 2 veces después de salir del objeto en O. Bueno, aquí
otro muchachito jugando con un espejo. Bueno, listo, démoslo ahí. Imágenes formadas por espejos esféricos. De las imágenes formadas por espejos esféricos, dice, aquí ya vamos a introducir, o sea, pues vamos a utilizar la misma cosa en la anterior, pero aquí sí va a cambiar. En las sesiones anteriores se consideraron imágenes formadas a partir de espejos planos. Ahora se estudiarán las imágenes formadas por espejos curvos. Aunque son posibles varias curvas duras, las investigaciones se restringirá a espejos esféricos. Como su nombre implica, un espejo esférico tiene la forma de una sección de una esfera, o sea, de una superficie esférica. Espejos cóncavos. Entonces, primero se considera la reflexión de luz desde la superficie interior cóncava de un espejo esférico, como se muestra en la figura. 36 Este tipo de superficie reflectora se llama objeto cóncavo, o sea, cóncavo, como la taza, donde usted le echa la leche, por donde echa la leche es la parte cóncava, por la parte de atrás es la parte convexa. Y aquí tenemos el espejo, esta es la parte especular, y aquí tenemos, o sea, esta es lo que nos refleja, y aquí tenemos la concavidad, ¿sí? El C es el centro de curvatura y R es el radio de curvatura, el radio de curvatura del espejo esférico. ¿Listo? Aquí, ¿cómo se van a formar la imagen? El punto B es el vértice del espejo. B, vértice del espejo. El punto B es el vértice de la sección esférica y una línea a través de C y B se llama eje principal del espejo. Esta línea, el que pasa por el centro de curvatura y el vértice, ¿sí? Se llama ¿cómo? La línea a través de C y B se le llama eje principal, el eje principal del objeto. ¿Listo? Entonces aquí van a mostrar, aquí muestran con rayos láser cómo se van formando las imágenes. Tenemos el rojo, azul y verde. Sí, los tres rayos de luz. Y observe que en todo el centro se me forma la luz blanca. Entonces, aquí más abajito nos van a mostrar cómo construir los rayos para formar o sea, para buscar la imagen. Aquí con esto está diciendo, un objeto que se coloque por acá, manda la imagen hacia allá, esa se va hacia el foco, se despliega y se va a formar la imagen por acá. El rayo azul va de frente y se devuelve, y el rayo rojo se devuelve en esta posición. Aquí están haciendo la simulación de los rayos con rayos láser, ¿sí? Y están mostrando cómo en el punto central, donde se interceptan los tres rayos, se forman el color blanco. Dice, los rayos de colores rojo, azul y verde son reflejados por un objeto curvo. Observe que los tres haces de luz de color se forman en un punto. Se encuentran pues aquí. En esta sección, después esférico, con su superficie representada por la línea curva negra sólida, esta es la parte especular, el espejo. La banda azul representa el soporte o estructura de la superficie especular, como puede ser un trozo curvo de vidrio sobre el que se depositó una superficie plateada. Este tipo de espejos enfoca los rayos paralelos entrantes a un punto como se demuestra en la figura. Entonces, vamos de una vez a construir, a mostrar cómo se construyen las imágenes formadas por espejos planos. Entonces, primero que todo, el aumento es tamaño de la imagen sobre el tamaño del objeto, o distancia, ojo, menos la distancia de imagen sobre la distancia objeto. Normalmente se pone el menos porque el Q se supone que está al otro lado del espejo. Vamos a ver aquí. Entonces, para hacer para hacer cálculos se trazan tres rayos. Un rayo va hacia el vértice, ¿sí? El otro va, el otro sale, se va hasta el centro de curvatura,
se traza el rayo, vos miren desde la flecha, se traza un rayo que va al vértice. Y se traza un rayo que pasando por el centro de curvatura, pega en el espejo. El que pega en el vértice se devuelve por reflexión, formando un ángulo θ igual al ángulo inicial. Recuerda que la ley de la reflexión, la primera, θ incidente igual a θ reflexión. Y entonces se devuelve. Donde se encuentran el rayo que pasa por el centro, pega en el espejo y se devuelve sobre sí mismo. El rayo que va al vértice se devuelve formando un ángulo igual. Donde se encuentran los tres rayos. ¿Cuáles tres rayos? El que se va al vértice y se devuelve formando el mismo ángulo. ¿Listo? El que se va al espejo y se devuelve sobre sí mismo. Donde se encuentran estos dos rayos, se forma la imagen. Aquí está la imagen. ¿Sí? Igual que aquí, a ver, como se devuelve sobre sí mismo, a ver, tenemos este rayo y este que se devuelve. Como este se devuelve sobre sí mismo, no forma nada. ¿Sí? Este sí se devuelve, donde se encuentran estos dos, entonces básicamente son estos dos rayos los que se encuentran ahí. ¿Sí? Porque eso se devuelve sobre sí mismo. Y entonces aquí podemos construir la imagen. Entonces, mire que la forma es trazar una línea hacia el vértice y formando el mismo ángulo con que entró, se dibuja la reflejada. Otro que pasando por el centro de curvatura sigue derecho hacia el espejo. ¿Listo? Y donde se encuentran esos dos rayos se forma la imagen. Dice, imagen formada por un espejo esférico cóncavo cuando el objeto O ya se fuera del centro de curvatura. Aquí estamos por fuera del centro de curvatura. Ahora vamos a mirar aquí. Entonces aquí, aquí están justificando cómo se calcula el tamaño imagen y tamaño objeto. Entonces, y encuentran que por álgebra, resolviendo estas tres ecuaciones, están diciendo que distancia imagen y la distancia objeto, P es distancia imagen y P es distancia objeto. Entonces, por ejemplo, aquí el ángulo alfa y este ángulo alfa son ángulos opuestos por el vértice, por lo tanto son iguales. Este ángulo θ de acá y este de acá son iguales. Entonces yo puedo decir aquí, tangente de θ es igual a h sobre esta distancia que hay de acá a acá. Esta distancia que hay de acá a acá sería la distancia Q. O sea, la tangente de θ es h' sobre Q. ¿Sí? Distancia, ¿cómo es? Altura imagen sobre distancia imagen. Entonces lo que nos van a decir aquí, tangente de alfa, ahora que no lo tienen aquí así. Bueno, de θ. Y la tangente de alfa, ¿qué es esta? Sería esta distancia, que sería el tamaño de la imagen, sobre esta distancia, la tangente. Pero esta distancia va a ser ¿qué? Distancia objeto, el resto de la distancia imagen, y me quedaría esta distancia. Entonces, la tangente de alfa es igual a menos h'. ¿Por qué menos h? Porque la imagen está invertida. Sobre r menos q. R es el centro de curvatura y q es esta distancia. ¿Sí? Bueno, sí, es R menos Q. Ya había pensado que está la gente está por acá. Listo. Y de otro modo también, bueno, y la tangente de alfa también, entonces la tangente de alfa también es igual a h sobre p menos q. Vamos a ver por qué. Porque recuerden que este ángulo alfa y este ángulo alfa son el ángulo alfa es iguales, pero la tangente de alfa también es igual a esta distancia que es h sobre esta distancia. Pero esta distancia, ¿qué va a ser? A toda la distancia P le restamos R. ¿Sí o no? Entonces, tangente de alfa también es H sobre P menos R. Conjugando esas dos ecuaciones, H' sobre H, nos quedaría entonces tamaño imagen sobre tamaño, tamaño objeto es igual a R menos Q sobre P menos R. Dividiendo esto por esto, ¿sí? Despejando y dividiendo. Y entonces, vamos igualando las tangentes. Si se
compara, entonces me van a quedar que R menos Q sobre P menos R es igual a Q sobre P. Y entonces vamos a llegar, por simple álgebra, vamos a llegar que 1 sobre Q más 1, perdón, 1 sobre P más 1 sobre Q es igual a 2 sobre R, ¿sí? Y esta va a ser la ecuación de los espejos. Esta ecuación va a ser muy importante porque después también lo van a utilizar para la formación de imágenes también por reflexión, por refracción. Entonces, 1 sobre P más 1 sobre Q es igual a 2 sobre R. Ahora, se denomina ecuación del espejo. En breve se presenta una versión modificada de esta ecuación, y es que la distancia focal, el foco, normalmente se encuentra a medio camino del radio de curvatura. O sea, F es igual a R medios. Ahora, como F es igual a R medios, entonces va a quedar que 1 sobre P más 1 sobre Q es igual a 1 sobre F. ¿Sí? Que es la misma ecuación de los espejos y también va a ser la misma ecuación de la refracción. O sea, que va a prestar la misma función. ¿Listo? Esta ecuación, bueno, aquí tenemos la ecuación, que 1 sobre P más 1 sobre Q es igual a 1 sobre F. Y recuerden que la distancia focal, F es distancia focal, está a medio camino o a la mitad del radio de curvatura. Aquí están construyendo, aquí están mostrando con rayo láser como un rayo que llega paralelo al espejo se devuelve pasando por el foco. Este es el principio de la antena parabólica. Entonces, todos los rayos que llegan paralelos al espejo son enviados hacia el foco. Entonces, en el foco, en este punto, se coloca un dispositivo que va a sumar toda la energía que llega del espejo. Todos los rayos que vienen desde el infinito pegan en el espejo y se van al foco. Entonces, como todas se suman, entonces se multiplica la intensidad de la señal. O sea, nosotros cuando hablamos de espejos, por ejemplo, aquí ese espejo imágenes formadas por espejos, pero cuando se habla, es más, la antena parabólica también se llama un espejo parabólico. Técnicamente lo llaman espejo parabólico. Cuando el lente es, aquí está, estos son cóncavos. Ahora, para un lente convexo va a funcionar de la misma forma, pero también al revés. Entonces tenemos la distancia imagen, el objeto, en el punto O, del punto O al vértice del espejo, vamos a llamar distancia imagen, lanzamos una imagen, un rayo hacia el espejo, hacia el centro de curvatura, lanzamos el otro, mire que en este caso el radio de curvatura está al otro lado del espejo, este es el convexo, entonces, donde se devuelven los rayos, entonces mire que en este caso el rayo que va al centro de curvatura se devuelve sobre sí mismo y el rayo que pega paralelo al eje, ¿cómo se llama? Ya, este eje, al eje principal, pega en el espejo y se va hacia el foco, o sea, se va hacia el foco. Saliendo del foco, sale el rayo y entonces la imagen se forma en este punto donde se encuentran los dos rayos. En este caso, la imagen es virtual, está al otro lado del espejo. En el caso del espejo cóncavo, la imagen es real, está al frente del espejo. ¿Sí? Entonces, sería una imagen, en este caso nos va a dar una imagen virtual. ¿Sí? En el caso anterior nos daba una imagen real. La formación de una imagen en un espejo esférico convexo. La imagen es formada por el objeto, es real y es virtual y vertical. ¿Okay? La imagen formada por el espejo, por el objeto real, es virtual y vertical. ¿Qué? Sí, bueno, sí, virtual porque está al otro lado y es vertical, o sea, en el mismo sentido del objeto. Los espejos convexos. Aquí hay un cuadrito, normalmente, es una convencional para decir cómo se forman las imágenes en los espejos. Aquí tenemos la cantidad, qué es lo que vamos a mirar,
positivo cuando y negativo cuando. Entonces tenemos localización del objeto, P, o sea, distancia objeto. Es positivo cuando el objeto está delante del espejo, el objeto es real. Es negativo cuando el objeto está detrás del espejo, el objeto es virtual. Normalmente cuando está al otro lado del espejo, se toma virtual y generalmente se le pone el signo menos. Aquí, negativo cuando el objeto está detrás del espejo, el objeto es virtual. Localización de la imagen. La imagen está delante del espejo, la imagen es real. Cuando está al frente del espejo o delante del espejo, la imagen es real. Y es negativo, la imagen está detrás del espejo, la imagen es virtual. ¿Listo? En el espejo plano, por ejemplo, estaba al otro lado, por eso la imagen en el espejo plano es virtual. En el espejo convexo también es virtual porque está al otro lado del espejo, pues en la figura que acabamos de ver. A altura de la imagen, el tamaño de la imagen es vertical y es negativa cuando la imagen está invertida. Distancia focal. La distancia focal en el espejo es el espejo es cóncavo. Es positivo cuando el espejo es cóncavo y es negativo cuando el espejo es convexo. Mira que acá, en la figura que teníamos, que acabamos de ver aquí arribita, el foco, en este caso el foco es negativo. El espejo es convexo. Sí, cuando está el de arriba, la imagen estaba al otro lado, aquí en de arriba, y entonces era, ya se me está dañando, se le está sacando la pila al mouse. Y entonces mira acá, por ejemplo aquí la imagen, el foco es positivo porque está al frente delante del espejo. Ay. Listo. Hoy se nos echa me hizo el libro. ¿Sí ves? Ah, yo quise el libro. Supone que yo lo había abierto, unidad, no. A esta mierda, hombre. Ve, borré el libro y no me di cuenta. Ah. Abrir core. No lo veo por ningún lado. Listo. Bueno, vamos a ponerle, digamos por acá. Listo. Bueno, entonces tenemos, ya vamos a poner aquí bien, más, y más, y más. Quitemos esto de acá que me está estorbando. Bueno, entonces tenemos que la distancia focal en el espejo cóncavo es positivo, en el espejo convexo es negativo. Y el aumento M, la imagen es vertical, positiva, y la imagen está invertida, es negativa. Listo. Entonces aquí para construir, este es el resumencito para construir la imagen de un objeto en un espejo. Entonces dice, se traza un rayo desde la parte superior del objeto en paralelo al eje principal y se refleja a través del foco. Rayo 1.
El rayo 2, no sé dónde está ese rayo, de estar aquí más bajito. El rayo 2 dice, desde la parte superior del objeto, a través del foco, o como si viniera del foco, si P es menor que F, y se refleja paralelo al eje principal. Y el rayo 3, desde la parte superior del objeto, a través del centro de curvatura, C, y se refleja de regreso sobre sí mismo. Vale, aquí está. Esta es la que tenemos que aprendernos para calcular la imagen de un objeto. Entonces, tenemos el objeto, trazamos un rayo que es paralelo al eje principal y va, pega en el espejo y se devuelve pasando por él, se refleja en el espejo pasando por el foco. El rayo 2 se va pasando por el foco hacia el espejo y se devuelve paralelo al eje principal. Y el otro rayo, pasando por el centro de curvatura, se va hacia el espejo. El uno se va directo hacia el espejo, paralelo al eje principal, y se refleja pasando por el foco. El segundo, pasando por el foco, se va hacia el espejo y se refleja paralelo al eje principal. Y el tercer rayo, se va pasando por el centro, se manda hacia el espejo, se devuelve sobre sí mismo. Donde se encuentran los tres rayos es donde se forma la imagen. ¿Listo? Ya, listo. Ahora, si el espejo es cóncavo, pasa lo mismo. Tenemos el objeto. Bueno, en este caso, la imagen, el objeto está entre el foco y el espejo. Y miren lo que va a pasar. En este caso, se traza el rayo pasando por el foco. Se forma una línea que pasando por el foco hacia la flecha del vector y que pegue al espejo. Se va a devolver paralelo al eje principal. El otro rayo se traza pasando por el foco, saliendo del foco, ¿cómo es? El rayo 2, desde la flecha hacia el centro. Eso se devuelve sobre sí mismo. Ese sería el tercer rayo, perdón, tercer rayo. Y el otro rayo saliendo del foco, va hacia el espejo y se devuelve paralelo al eje focal, al eje principal. El primero, ¿cómo es el primero? El primero, de la flecha, paralelo al eje focal, al eje principal se va al espejo, se devuelve paralelo al eje principal, este naranjadito. Entonces, si lo logran ver, bien, yo le aumento un poquito la figura. Entonces, miren acá. El rayo 1, paralelo al eje principal, pega en el foco y se devuelve pasando por él, pega en el espejo, perdón, y se devuelve pasando por el foco. Rayo 1. Rayo 2, saliendo del foco hacia la parte superior del objeto, pega en el espejo y se devuelve paralelo al eje principal. Y el tercer rayo de la parte superior del objeto hacia el centro de curvatura, va hacia el espejo y se devuelve sobre sí mismo. Donde se encuentran los tres rayos o su prolongación es donde se forma la imagen. Entonces, mire que aquí se prolongan los rayos, se prolongan los rayos, se prolongan los tres rayos, y aquí se va a formar la imagen. Mire que en este caso, para este espejo cóncavo, la imagen es virtual, está al otro lado del espejo. ¿Sí? En este caso, la imagen es virtual. En el espejo cóncavo, cuando el objeto lanza el objeto, en el convexo, el objeto, pues está al otro lado de curvatura, entonces trazamos el rayo que va al espejo, paralelo al eje principal. El otro rayo que va pasando por el foco.
sea, se dirige hacia el foco, que en este caso el foco está al otro lado, que es negativo, y se devuelve paralelo al en el espejo se devuelve paralelo al eje principal. O sea, se va hacia el rayo, ¿sí? Pero el que pega en el espejo se devuelve paralelo al eje principal. Segundo. Y el tercero se va hacia el centro de curvatura, se devuelve sobre sí mismo, ¿sí? Donde se encuentran los tres rayos o su prolongación, se forma la imagen. En este caso la imagen también sería virtual. Estamos formando, mostrando, el principio es el mismo, cómo construir los tres rayos. Entonces, ¿alguna pregunta? Dice, el rayo 1 se refleja, bueno, aquí está, el rayo 1 se refleja en la parte superior del objeto paralelo al eje principal y se refleja alejándose del foco. El rayo 2 se dibuja desde la parte superior del objeto hacia el foco en la cara posterior del objeto y se refleja paralelo al eje principal. El rayo 3 se dibuja desde la parte superior del objeto hacia el centro de curvatura en la cara posterior del espejo y se refleja de regreso a sí mismo. O sea, están describiendo cada espejo, pero para el caso es lo mismo, es trazarlos y se refleja donde se encuentran los tres rayos o su prolongación, donde se forma la imagen. Mire que básicamente esta construcción de aquí y la que teníamos por acá arriba era la misma. Sí, si usted mira esto y esto, es lo mismo. La construcción es la misma, básicamente. Bueno. Esto es simplemente ponerse a carpintear con eso. Recuerden muy bien la ecuación de las imágenes, la ecuación de los espejos, tenerla presente. La ecuación de aumento y ecuación de los espejos, básicamente lo que es rescatable aquí, ¿sí? Aquí están dando ejemplos cómo calcular, cómo hacer operaciones con ellos. Ahora, imágenes formadas por refracción. Aquí van a utilizar la ley de Snell. Sí, N1 seno de teta 1 igual a N2 seno de teta 2, que fue lo que vimos en el capítulo anterior, o sea, la clase pasada. Les decía que estos dos capítulos son muy unidos, entonces es la misma cosa. N1 seno de teta 1 igual a N2 seno de teta 2. Entonces aquí cuando hablamos por refracción, es lo que se forma a través de una lente. Arriba estábamos hablando por reflexión, que era formada por espejos. Aquí vamos a hablar por refracción, que es formada por lentes. Y entonces, dice, aquí tenemos una lente y te están mostrando el ángulo alfa, van a hallar tenemos que N1, bueno, normalmente, si este ángulo es muy pequeñito, si el ángulo es muy pequeño, el seno del ángulo es igual al ángulo. Entonces aquí lo que van a hacer es que va a pasar con una lente, cuando llega un rayo, peguen la lente, parte del rayo se refleja, parte del rayo se transmite. Y aquí, por ejemplo, este lente tiene un radio de curvatura, que es R, la distancia de imagen, por ejemplo, aquí tenemos el objeto, aquí se está formando la imagen, de la distancia de imagen, Q, va a queda en este punto, y vamos a ver si nos muestra, bueno, aquí es un puntico simplemente. Dice, ya que teta 1 y teta 2 se consideran pequeños, utilice la aproximación para ángulos pequeños de que el seno de teta es aproximadamente igual a teta y escribamos la ley de Snell. O sea, el seno N1 teta 1 igual a N2 teta 2. Si el ángulo es muy pequeño, el seno de teta 1 es igual a teta 1 y el ángulo de teta 2, el seno de teta 2 es igual a teta 2, por lo tanto, N1 teta 1 es igual a N2 teta 2. Ahora considere el ángulo externo de un triángulo igual, entonces ¿para qué vamos a llegar? Es para llegar a la ecuación de la refracción, de que vamos a llegar, que como les dije antes, es muy parecida a la de los espejos. Si se combinan las expresiones, sabemos que N1 teta 1 están demostrando todo eso, lo pueden seguir paso a paso. Y entonces tenemos que N1 sobre P, N1 es el índice de refracción en el medio 1, N2, el índice de refracción en el medio 2, es igual a N2 menos N1, la diferencia de los índices de refracción, sobre el radio de curvatura.
Recuerden que P y Q son distancias, distancia objeto, distancia imagen. ¿Listo? Entonces, esto es la ecuación, dice relación entre la distancia objeto y la distancia imagen para superficies refractoras. ¿Sí? O sea, para lentes. Aquí tienen la misma, una convención parecida a la que se hizo ahorita, reglas para los signos en las superficies refractoras. Dice ubicación del objeto, P. El objeto está delante de la superficie, el objeto es real. Está la misma cosa que arriba prácticamente. Es negativo si el objeto está detrás de la superficie objeto virtual. La ubicación de la imagen, Q. La imagen está detrás de la superficie, la imagen es real. La imagen está delante de la superficie, la imagen es virtual. La altura H', la imagen es virtual cuando es positiva y la imagen es invertida cuando es negativa. O sea, si es negativa, se invierte la imagen. Arriba abajo. El radio de curvatura es el centro de curvatura y está detrás de la superficie. Positivo. El centro de curvatura está delante de la superficie. Por ejemplo, una lente convexa, que también las hay. Y entonces, las superficies refractoras planas, N1 sobre P1 es igual a N2 sobre P2 en las planas. Si el prima es plano. Y de aquí sale que Q es igual a N2 sobre N1P. ¿Sí? Para calcular, por ejemplo, el índice de refracción, si conocemos la distancia de imagen. ¿Sí? Podemos averiguar los índices de refracción. Si conocemos el del uno, podemos conocer el del otro. Aquí lo que dice, miren, bueno, son ejemplos, esto lo leen después ustedes. Yo les voy a preguntar en el cuestionario para que lo estudien. Lentes delgadas. Vamos a ver qué pasa con las lentes delgadas. Prácticamente la ecuación ya está dada. Entonces, tenemos que, si la lente es delgada, y N1 es igual a 1, entonces dice 1 sobre P1 es igual a N sobre Q1, igual a N menos 1 sobre R1. Recuerden que R es el radio de curvatura de la lente, N es el índice de refracción. Entonces vamos a ver qué nos estamos diciendo, a qué nos referimos. Entonces dice, usualmente las lentes se utilizan para formar imágenes por refracción en los instrumentos ópticos, como el caso de las cámaras fotográficas, telescopios y microscopios. Utilice lo que acaba de aprender sobre las imágenes formadas por las superficies de refracción para localizar la imagen formada por una lente. La luz que pasa a través de ella experimenta una refracción en dos superficies. El desarrollo siguiente está en función de la creencia de que la imagen formada por una superficie refractora sirve como objeto para la segunda superficie. Pero una imagen forma un objeto, forma la imagen que va a ser el objeto de la otra imagen. O sea, se forman dos imágenes. Primero analizará una lente gruesa y posteriormente su espesor será aproximadamente igual a 0. Está muy delgada. Consideren entonces la lente de índice de refracción N y dos superficies esféricas con radios de curvatura R1 y R2. Como la figura 26-21, no sé. ¿Dónde estará esa figura? 26-21, es aquí más abajito. Y entonces, como en la figura 26-21, observe que R1 es el radio de curvatura de la superficie delante del, y que primero atraviesa la luz que proviene del objeto, y que R2 es el radio de curvatura, por aquí está más abajito. A ver, radio de curvatura R1, R1 y R2. La imagen del 1 se convierte, la imagen del 1 se convierte en objeto para la imagen del otro espejo, lo que está aquí. Y entonces, bueno, aquí vamos, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar que N sobre P2 es igual a más 1 sobre Q2, la ecuación de los espejos, o la arriba que teníamos,
1 menos n sobre R2. ¿Sí? Entonces me quedaría que menos Q menos n sobre Q es igual a 1 sobre Q2 igual a 1 menos n sobre R, n índice de refracción. Y entonces van a tener aquí que 1 sobre P1 más 1 sobre Q2, mire que es la misma ecuación parecida a la de los espejos, que encontramos arriba, es igual a n menos 1, sacaron como factor común 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Después van a mirar si estos radios son iguales, si los radios son iguales, esto que me daría 0. En caso de una lente delgada, elimine los subíndices de P1 y P2, P1 y Q1 de la ecuación, identifique que P como la distancia objeto y Q como la distancia imagen, como en la figura esta que tenemos acá, se describen la ecuación en la forma. Para lentes delgadas, aquí tenemos para lentes gruesas, aquí tenemos para lentes delgadas. Si la lente es delgada, es simplemente 1 sobre P más 1 sobre Q igual a n menos 1 que multiplica 1 sobre R1 menos 1 sobre R2, que son las dos cosas de los espejos. La distancia focal, bueno, 1 sobre P más 1 sobre Q, que viene a ser la distancia, 1 sobre F, la distancia focal, es igual a n menos 1 sobre R1, 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Recuerde que 1 sobre P más 1 sobre Q es 1 sobre F. La que habíamos visto más arribita, la ecuación de los espejos, y que yo le había dicho que era la misma ecuación de las lentes, y viene acá. Luego, mediante la ecuación 3615, puede escribirse la ecuación 14 de manera idéntica a la ecuación para los espejos. Mire, 1 sobre P más 1 sobre Q es igual a 1 sobre F. O sea, para la refracción o para la reflexión, la ecuación responde la misma. Esto para lentes de gas. Si las lentes son delgadas, podemos considerar entonces que se cumple, que la ecuación es la misma. Ya para lentes gruesas, sí tenemos que tener en cuenta que el R1 y el R2 son distintos. Y entonces, esta es la ecuación principal para la refracción. ¿Listo? El aumento lateral, el aumento de las imágenes, nuevamente sigue siendo M igual a tamaño imagen sobre tamaño objeto. Pero, sí, lo mismo, distancia imagen sobre distancia objeto, el tamaño. Vuelven las tablas. Mire que básicamente son iguales. La ubicación del objeto es P. Es positivo cuando el objeto está delante del lente, objeto real. El objeto detrás de la lente, objeto virtual. La ubicación de la imagen Q, imagen está detrás de la lente, la imagen es real. La imagen está delante de la lente, la imagen es virtual. Altura de la imagen, H'. La imagen es vertical, o sea, cuando es positiva. Y cuando es negativa, la imagen está invertida. O sea, si usted mira las tres tablas, es básicamente la misma convención. La altura de la imagen, la R1 y R2, el centro de curvatura está detrás de la lente, es positivo. Y el centro de curvatura está delante de la lente, es cuando es está delante de la lente. Entonces, mire, por ejemplo, aquí, estos son lentes convexos. ¿Sí? De aquí, radio de curvatura está aquí adelante de la lente y delante de la lente para este. Aquí, para esta cara, está a este lado, el centro de curvatura, para este otro está para este lado. O sea que para un lado va a ser positivo, para un espejo va a ser positivo y para el otro va a ser negativo. Que se me forman, aquí hay un radio 1 y hay un radio R2. Lo mismo acá, radio R1. A ver, el radio de este R2, que es plano, esto es una línea recta, sería un R que tiende a infinito. ¿Sí? Entonces, 1 sobre R que tiende a infinito me daría 0 y me quedaría simplemente 1 sobre R. Y aquí tenemos cómo se consiguen los diagramas de los rayos para lentes. Ahí les explican cada caso y ahí está. Tenemos el objeto, el rayo que va paralelo al eje principal, y se va al foco 2,
El otro rayo, pasando por el foco 1, se va hacia la lente y sale paralelo al eje focal, al eje principal, o eje focal, también se llama eje focal. Y el rayo 3, a ver, el rayo 3 pasando por el foco y sale paralelo. Y el rayo 2, que se va hacia el vértice, a la parte central del lente, el vértice, y de ahí se va derecho hacia la, y va a formar la imagen. Donde se encuentran los tres rayos es que se forma la imagen. ¿Sí? Es más o menos la misma convención. Un rayo se dibuja paralelo al eje focal o al eje principal. Rayo 1. Desde el eje del lente se va hacia el foco 2. El otro rayo, el rayo 2, sale de la parte superior de la imagen, se va hacia el vértice que forma la línea central de la lente con el eje principal. Pasando por ahí se va en línea recta. ¿Listo? El rayo 3 se va hacia el foco 1, sigue derecho hasta tocar la lente, hasta el centro de la lente, y sale paralelo al eje principal. Donde se encuentran los tres rayos, se forma la imagen. Lo mismo acá. Entonces yo creo que viene que el principio para dibujar los rayos en todos los tres casos, todos los casos es el mismo. Simplemente trazar los tres rayos teniendo esas características. Como le dije, este libro tiene a veces mucha carretica, pero bueno, porque tratan de explicar muy bien cada cosa y hay cosas muy detalladitas las cosas, y tiene muchos ejemplos para que estudien. Entonces, combinación de lentes delgadas, M1 y M2, y entonces, bueno, aquí utilizan utilizan el M de espejos, es porque en inglés la palabra espejo se escribe como mirror. Entonces me imagino que por eso trazan aquí el aumento general de bueno, este es el aumento general de las imágenes causadas por combinación de lentes es producido por aumentos individuales. M es igual a M1 por M2. Cuando tenemos varias, el aumento general de imágenes causada por combinación de lentes es el producto de aumentos individuales. O sea que el aumento total es M1 por M2. Entonces aquí 1 sobre P más 1 sobre Q igual a 1 sobre foco 1. 1 sobre P2 más 1 sobre Q2 es igual a 1 sobre el foco 2. Ya me quedaría que 1 sobre Q1 menos 1 sobre Q1 más 1 sobre Q es igual a 1 sobre F2. Y 1 sobre P más 1 sobre Q igual a 1 sobre F1 más 1 sobre F2. La ecuación de las lentes para cada una las están combinando. Luego 1 sobre F es igual a 1 sobre F1 más 1 sobre F2, ¿sí? Para combinar lentes. Pues ya, la verdad es que uno no se aprende eso, sino que simplemente va y mira las tablas cuando necesita eso. Ahora ustedes con internet eso es muy fácil, porque simplemente meten a Google y el Google les da la solución. En YouTube las construyen y se las muestran. Aberraciones de las lentes, listo, ya. Bueno, niños, este es el capítulo de hoy. Miren que mucha teoría. Aquí están las cámaras para que los lean los que quieran saber cómo funcionan las cámaras. Aunque hoy en día las cámaras son electrónicas. Recuerden que este libro se escribió a finales del 90, si no estoy mal. Entonces, o se han sacado reediciones reimpresas, pero en realidad la ciencia ha cambiado mucho de ahí a esta parte. Hoy en día, con todos esos celulares que tienen cámaras que producen, que son realmente cámaras de alta velocidad y que producen la cantidad de fotografías y imágenes por segundo, o sea, es mucho más. Aquí simplemente es para que vean como el principio fundamental de la cámara, ¿listo? Y de los objetos ópticos. Pero la mayoría de las, hoy en día casi todos son, ya por ejemplo, el microscopio es electrónico. El telescopio sí está más o menos
con las mismas características. No ha cambiado mucho, aunque el telescopio espacial es una cosa monstruosa, de mucha tecnología. Bueno, aquí hemos terminado el capítulo. Pues vamos un poquitico corriendo, después vamos a tener un poquito de tiempo de hacer más ejercicios. La verdad, esto es en cierta forma muy teórico, al menos lo importante es que ustedes también sepan en dónde buscar la información cuando tengan necesidad. Sí, ok. Ir a un libro, a estos libros de física para saber, o sea, esto porque uno no se va a aprender todo esto. Porque son, como le digo, eso son técnicas que se utilizan para mirar de dónde se prenden los rayos. Es una construcción geométrica que funciona así, pero que no tiene una explicación científica y no que funciona. Es una construcción imaginaria que se hace para hacer esto. Porque la verdad es que aquí no hay ninguna... Lo que sí es matemático y científico es lo que vimos. Aquí es pura geometría. Lo que vimos en la producción de ondas electromagnéticas. ¿Sí? Pero aquí, de pronto en la interferencia y difracción vamos a encontrar algo parecido, pero esto básicamente es construcción. Es un modelo geométrico para explicar las leyes de la refracción y de la reflexión. Como les decía, estos son temas, y aquí está el resumen y los temas principales. Sepan, aquí es muy importante que sepan distinguir ustedes que es un aumento, que es una distancia de imagen, que sepan qué es la ecuación de las lentes, la ecuación de los espejos, que es la misma, la ecuación de los espejos. ¿Sí? Miren que aquí está generalizada la ecuación de los espejos. Aquí está la ecuación de las lentes. Y cuando son muy delgadas, recuerden que es la misma de los espejos. Para las lentes delgadas, 1 sobre P más 1 sobre Q igual a 1 sobre F. Ahí está lo fundamental que necesitan ustedes saber de esto. Ya si necesitan profundizar más en eso, pues ya les toca entrar a detallar. Por ejemplo, los de multimedia que juegan con imágenes y con todo eso, que es interesante. O los que se crean magos y quieran hacer magia, cómo jugar con espejos para hacer transportar, por ejemplo, a Daniel de un lugar a otro. Listo. Bueno, jovencitos y jovencitas, os meninos y as meninas, Manuela Parra, se me perdió la Manuela Parra, no la veo. Pero voy a dejar aquí, voy a parar la grabación, ya. ¿Alguna pregunta? No, todo bien.